Bueno, y está con nosotros Inés Morikawa, ella es médica veterinaria y está en la Asociación Argentina de Veterinaria Equina. Inés, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, ¿Todo ya nos tranquilo? estuvo visitando Inés, ustedes recordarán, en ese momento hablamos de cría de caballos y dijimos, ¿podés venir la próxima a hablarnos de clonación, que sabemos poquito de clonación? Vamos a arrancar de cero, ¿te parece? Por supuesto. Sí. Bueno, cuando hablamos de clonación, hablamos de dos ejemplares exactamente iguales y siempre hablamos de genética. Si hablamos desde el punto de vista genético, sí, exactamente iguales. Pero después son dos individuos diferentes. ¿Por qué? Porque para lograr un caballo de polo, o sea, se empieza con la genética. Ese es el puntapié y es muy importante. Pero después para lograr este atleta que vemos en la cancha, tiene que pasar un montón de cosas. O sea, se tiene que criar, se tiene que domar, se tiene que aprender a jugar al polo, se tiene que nutrir bien. La nutrición es Vos muy estás importante. mencionando el caballo de polo y me parece que no está más decir, cuando hablamos de clonación de caballos, ¿hablamos específica y exclusivamente de caballos de polo? ¿O hay clonación de caballos también de otras razas? No, se puede clonar diferentes razas de caballos. Hay algunas que están prohibidas, como por ejemplo el sangre pura de carrera no permite ninguna técnica o ninguna biotecnología reproductiva. Pero bueno, hoy en día el número grande en la clonación, no solamente en Argentina, sino en el mundo, lo hace el polo, ¿no? Porque justamente yo soy veterinaria de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo, donde, bueno, fomentamos la raza. Entonces nosotros tenemos en nuestro estatuto permitido que se puedan usar las biotecnologías reproductivas como transferencia de embriones, inseminación artificial y clonación. Ahora, una clonación vos decías, bueno, genéticamente son iguales, pero después me imagino que el resto, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la relación que tenga con quienes los crían también, el lugar en donde están. Sí, totalmente. O sea, no es una fotocopia. Claro. Genéticamente va a ser el mismo animal porque se saca el ADN del animal que se quiere clonar y se pone en un óvulo y eso después va al laboratorio, a la estufa y tenemos un embrión que luego va a ser un potrillo y un caballo, ¿no? Pero para producir el caballo de polo, para lograr ese caballo, pasan un montón de cosas. Entonces el comportamiento puede ser diferente, depende en qué lugar nació, cómo son las pasturas, cómo es el clima, cómo se crió, si tuvo una buena nutrición o no, Claro. si tuvo un buen domador, una buena mano. A ver, Todo eso uno de influye. los emblemas cuando hablamos de clonación de caballos es la cuartetera. Sí, ¿no? es la más famosa. La de cambiazo. Digo, Sí. en ese caso, ¿cuál es la experiencia que vos viste? Que bueno, ya hay mucho por ver. ¿Cuántas clonaciones tuvo ya? Uy, creo que van como la 35. Un montón. Es una locura. Es una locura. Sí. Es mucho. Pero a su vez es fascinante porque cuando empezaron a nacer, nosotros todos esperábamos la misma cuartetera y de repente tenían una manchita que la original no la tenía o un calce, que es la parte, viste, de donde tienen en las patas algunas manchas blancas. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, lo que pasa es que justamente lo que estamos hablando, hay un factor importante que se llama epigenética. Sí. La epigenética sabemos que es la genética más el ambiente, o sea, cómo afecta el ambiente a la genética. Eso se llama Sí, epigenética. es Mirá. totalmente fascinante, porque por más que ese individuo tenga el mismo ADN y esté clonado, pues efectivamente son clones, Claro. y está comprobado, el ambiente genera cambios. Entonces lo podés ver en el pelaje, en este caso, y lo podés ver en diferentes cosas. Hay algunas que tienen... Cambios corporales también, no solamente el comportamiento. Exactamente. mirá. Sí, el ambiente es muy importante. ¿Hay muchos laboratorios en el país que hagan esto? Y otra de las cuestiones es, ¿cómo es el laboratorio? Bueno, los laboratorios son de alta complejidad. Hoy en Argentina son 3 laboratorios que están produciendo clones. Con respecto a los caballos del polo, que es como el tema que a mí me compete, estamos produciendo aproximadamente 800 clones por año, nacen 800 potrillos Una que son cifra clones. importante. Muy Sí. importante, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, y ahí tienen estufas, tienen microscopios de alta complejidad donde tienen micromanipuladores, se llaman. Cuando hablas de Ellos estufas, van- ¿qué hablamos? ¿Como una suerte de incubadora? Exacto. Claro, Sí, está bien. Sí, incubadoras como también en la Las medicina salas de fertilidad materno-infantiles, humana. claro. Claro. Sí, el embrión se hace todo en el laboratorio, de forma artificial. Se crea en el laboratorio, se pone en la estufa, en la incubadora,
se incuba a una determinada temperatura y demás, simulando el vientre, y después se transfiere a yeguas que se les llama yeguas receptoras, que pueden ser yeguas mestizas, también pueden ser yeguas de polo retiradas, o yeguas mestizas que gestan al embrión, al se potrillo. termina de gestar en una yegua, ¿no? No es que se gesta siempre fuera del vientre, digo, se termina de gestar en una Sí, no, es caso. muy poquito el tiempo. Cuando ya se desarrolla el embrión, se implanta enseguida en una yegua receptora. Y bueno, el ejemplo de Helio del cuartetera, es de la primera cuartetera van saliendo las distintas nuevas versiones, estas 35 que vos hablaste, exactamente. o hay como generaciones que ponen la hija de cuartetera, la primera clonada. Clon del clon, decís. Claro, el clon del clon, ¿cómo es? No, en general tratan de mantener la línea original. De la cuartetera original se hacen... Vos con una célula de esa cuartetera podés replicar esa célula y tener todo un cultivo celular con miles y miles y miles de células. Vos podés replicarlas y generar nuevas en el laboratorio. Cuando vos hablas de una célula, es importante para aquellos que nos están viendo, para que sepan que la cuartetera no sufre. Digo, cuando hablas de una célula, explícanos cómo es eso, cómo hacen la extracción de una célula de la cuartetera. Le estamos dando el nombre a esta yegua que es una de las no es como más una famosas, ablación ¿no? de órganos, por ejemplo. Claro. No. Es muy importante decir que todo este proceso está recontra supervisado a nivel bienestar animal. O sea, los potrillos se le hace ultrasonografía. La extracción, como vos me preguntás, es una microinyección y se le extrae una celulita o un pool de células, y con eso ya en el laboratorio se pueden replicar. ¿De cualquier parte del cuerpo? Mira, en diferentes partes del cuerpo ahora están extrayendo de la médula, que es como mucho mejor porque la célula es más indiferenciada. Antes se ha usado de piel, o sea, fibroblastos, se ha usado célula adiposito, ¿viste? La célula de la grasa, pero hoy en día, ya con varios años con la técnica y mejorando la técnica, se ha visto que las células de la médula ósea son las mejores. Pero todo es como muy aséptico, con mucha anestesia, el animal no siente nada. Más allá del polo, si aparece un producto